Bueno, pues buenas noches a todas y a todos quienes todavía se encuentren por aquí, insisto, siendo viernes, esta presentación va a ser realmente muy rápida, ya para permitir a todo el mundo que se vaya a descansar. Insisto, de verdad creo que ha sido un evento fabuloso y agradezco mucho la presencia de todos ustedes, quienes a lo largo de todas estas horas, desde el día de ayer, han podido acompañarnos, han podido estar presentes en las diversas conferencias, en los diversos eventos, en la feria virtual, en nuestras mesas de discusión universitarias que tuvimos hoy, de verdad fabulosas, la presentación de los jóvenes de César School de Brasil, en fin, toda una serie de eventos que hemos tenido y yo les agradezco mucho su presencia a lo largo de todos ellos. Y ahora yo voy a hacer una presentación muy corta, simplemente para hablar con ustedes acerca de algunos puntos que ya ahora poniéndome la casaca, la camiseta de la Universidad del Futuro, que es la organización que bueno, yo represento, quisiera mostrarles. Entonces, yo simplemente titulé esta presentación La imperiosa necesidad del conocimiento y uso de los futuros en América Latina e Hispanoamérica en general. Creo que además encierra gran parte de la motivación que tuvimos quienes pensamos en poder llevar a cabo un evento tan importante como este. Y bueno, me voy a trasladar a otras regiones del mundo de manera muy rápida, pero simplemente esto que seguramente muchos de ustedes ya saben, pero cómo el análisis de la prospectiva a nivel de otros países, de otras regiones, igual que en la nuestra, ha ido evolucionando y ha ido creciendo. Eh, en particular, algunas naciones han incorporado ya esta visión y esta metodología a sus aparatos de gobierno ya desde hace mucho tiempo, pero en particular lo han incorporado de una manera muy formal, incluso constituyendo algunas carteras específicas, ministerios específicos para ello. El caso del Center for Strategic Futures de Singapur, por ejemplo, que depende directamente del primer ministro de ese país, es realmente una agencia que tiene como función, pues justamente apoyar al gobierno en estas labores, ¿no? Y bueno, a lo largo de esta presentación me referiré mucho a la administración pública y al gobierno en general, porque bueno, es el área en la que yo me he desempeñado normalmente y donde yo realizo mi labor en términos del análisis de prospectiva y futuros particularmente. Entonces, bueno, es una visión desde la cual presento estas diapositivas. El gobierno de Finlandia creo que también es un caso que conocemos igualmente, su oficina que depende del primer ministro directamente, en la cual se encargan justamente de analizar y ejecutar algunas cuestiones relacionadas con el gobierno, pero con base en análisis prospectivo. El propio Parlamento de Finlandia cuenta con una comisión o con un comité, como se le llama en algunos países, para el futuro, como parte de sus comisiones legislativas. Creo que esto es también de llamar la atención. En Canadá, bueno, por ejemplo, Policy Horizons, que es una agencia que ya tiene mucho tiempo también colaborando en este tipo de funciones directamente para la oficina del primer ministro o de la primera ministra canadiense, es otra visión, otro ejemplo, pero vemos cómo a lo largo de diversas áreas y regiones del mundo, pues esto es ya una realidad. En España recientemente, en noviembre del año pasado, igualmente el presidente Sánchez dio a conocer el establecimiento de una oficina de prospectiva dependiendo directamente de él, del presidente, de la presidencia. Y bueno, justamente es un ejemplo más de ello. Y que también me llama mucho la atención, que es la creación en el gobierno de Gales de un ministerio de las generaciones futuras. Además, el nombre creo que es muy interesante, muy sugestivo y nos habla mucho de cuál es la visión que este país en particular está teniendo, ese gobierno, respecto a cómo entender los temas de prospectiva y futuros bajo una perspectiva que además creo que la mayor parte de las personas pueden entender y pueden entender de una manera
muy clara. El hablar de un ministerio de las generaciones futuras nos da una idea de cuál debe ser el rol que debemos jugar en el presente para tener un mejor futuro. Me parece un nombre sumamente interesante. Y regresando a lo que, bajo una perspectiva particular, creo que ocurre en muchas de nuestras naciones, en nuestra región, específicamente en temas de administración pública y de gobierno, tiene que ver con este rol que quienes se dedican a ello, quienes lo han ejercido, quienes lo están ejerciendo, saben que normalmente se representa en la administración pública de nuestros países en general. Pues le jugamos al bateador muchas veces, bateando las broncas, los problemas todos los días. Eh, Le jugamos al portero, a la portera, parando penaltis todo el día, ¿no? La presión constante, los problemas todos los días. Eso obviamente existe en todos los gobiernos y en todas las regiones, pero particularmente en algunos de nuestros países, y bueno, yo por supuesto hablando desde la experiencia de mi país, que es el que conozco más, desde México, creo que esto es una constante. Los bomberazos apagando fuegos, parando penales, eh, bateando problemas todos los días, pues es una dinámica que no permite pensar mucho en términos prospectivos ni en términos de futuros. Eh, bueno, y si eso sumamos una enorme cantidad pues de puestos, de posiciones, si nosotros nos podemos analizar cómo es la organización de nuestros gobiernos, esto es un ejemplo genérico en mi país, pero esto ocurre en realidad pues creo que en casi todas partes, ¿no? Una estructura enorme, que además implica toma de decisiones muy complicada, porque muchas de las unidades que vemos aquí, pues no pueden en realidad tomar decisiones. Es muy vertical la composición de nuestra administración pública y bueno, si alguna persona se encuentra en alguno de los niveles intermedios, incluso los niveles más altos, pues no es como que pueda tomar decisiones así como así, ¿no? Eso hace muy complicado el poder pensar en términos de futuro. Digo, si esa persona, digamos, tiene el ministerio, la Secretaría de Seguridad Pública, pues no decide sola, tiene que tomar en cuenta toda una serie de actores, además de toda la estructura que va a ejecutar al final dentro de su organización esas ideas, esos planes de gobierno, factores externos que siempre estarán ahí presentes y que también pues ejercen presión. Y al final, bueno, la ciudadanía que en realidad tendría que ser la parte fundamental a la que se dirigen todas las decisiones, pero fíjense cómo hay toda una serie de actores que intervienen en la toma de decisiones en la administración pública que tienen que ver con, al final, pues en realidad tendría que ver con el beneficio para la ciudadanía, pero a veces eso tarda mucho tiempo en ejecutarse por toda esta burocracia, ¿no? Igual, bueno, esto no abundo mucho, pero ¿cuál es la labor cotidiana de una persona servidora pública? Reuniones, cursos, auditorías, ceremonias oficiales, requerimientos, toda una serie de cosas que pues en realidad no dejan mucho tiempo para las labores de planeación y prospectiva. Y si eso sumamos que el servicio público pues no tiene una muy buena imagen en general, así lo indican las estadísticas que tenemos. La gente no opina muy bien de los servidores públicos en general, hay desconfianza, pocos incentivos para la innovación, escaso reconocimiento público, todos esos factores que están por acá que intervienen. Yo decía eso, por último le sumamos los factores personales que cada quien tiene, también influyen, ¿no? Las finanzas personales, la salud, en particular en este entorno en el que estamos, el entorno social, en fin, hay muchos aspectos que pues dificultan el poder tomar decisiones con base en un enfoque prospectivo y de futuros. Eh, ¿Cómo generar una visión común de futuro para América Latina? Y creo que eso es lo que a mí me interesa más transmitirles esta noche. ¿Cómo podemos hacer que nuestros países, que somos tan iguales, pero a la vez tan diferentes, podamos generar una visión común? Creo que nuestra historia nos señala en toda nuestra región que nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo. Compartimos idioma, compartimos cultura, compartimos hasta muchos ingredientes en nuestros alimentos. Eh, de verdad creo que somos una de las regiones del mundo que tiene más cosas en común.
si lo comparamos con algunas otras áreas. Y sin embargo, históricamente nos ha costado mucho trabajo tener una visión común. Y bueno, y ya no hablemos al interior de nuestros países, nos cuesta llegar a una visión común de futuro y bajo mi particular punto de vista, creo que esto es lo que nos está faltando. Eh, Creo que somos una región muy orgullosa de su pasado, de nuestra cultura, de muchas cosas que han ocurrido en nuestra región, pero creo que a veces nos quedamos en esa parte y no hemos sido capaces de tomar esa parte del pasado, traerla al presente y proyectarla hacia el futuro. Todavía creo que eso nos está costando mucho trabajo. Hay herramientas, ¿no? Esta es una nada más, pero este es uno, cuando uno empieza a aprender y analizar las técnicas que hay en prospectiva y futuros, bueno, que todos ustedes seguramente conocen, el triángulo de los futuros, que es una herramienta que puede tener muchas utilidades, una herramienta creada por Suhaili Nayatullah, pero que a mí me parece una herramienta muy útil para poder generar una visión de futuro en una organización, en una empresa, en un gobierno o incluso en un país, ¿no? Saber cuál es esa visión preferida o deseada de futuro colectiva, cuáles son los elementos que representan un impedimento para que esta visión se lleve a cabo, lo que llamamos la carga del pasado, esos factores que contrarrestan esa visión deseada de futuro. Y bueno, y por otro lado, esos elementos dentro del triángulo que nos ayudan a darle más bien un empujón a esa visión de futuro, el empujón del presente, ¿qué tenemos ahora que nos permitiría llegar a esa visión de futuro? Bueno, esta es una herramienta muy básica que puede servirnos para ir tratando de generar esas visiones de futuro. Ahora ustedes me dirán, bueno, pues a lo mejor en la teoría suena muy bien, porque además hay posturas distintas, ¿no? Y es difícil ponernos de acuerdo con una herramienta así. Esta otra que les estoy mostrando es, con base en el triángulo de los focos, es una herramienta que Ivana Milojevic, ella es nació en lo que era la antigua Yugoslavia, que hoy, como saben, son varios países. Ella creó esta herramienta del triángulo de los futuros modificado, que es el mismo que vimos anteriormente, pero le incorpora una visión eh, de velocidad. ¿Cuál es? Ok, queremos tal cambio, queremos tal visión de futuro, pero además de que es difícil definir esa visión común, hay que definir con qué velocidad las personas quieren llegar a ella, porque no todo mundo quiere la misma velocidad del cambio. Es más, hay personas que no quieren el cambio. Y bueno, tenemos que identificar eso. Nosotros en nuestra disciplina siempre hablamos de la importancia del cambio, de identificar el cambio, de estar preparadas y preparados para el cambio, pero no podemos olvidar que hay muchas personas que pues no están pensando en el cambio en nuestra área en general, ¿no? Hay personas, esta división me encanta cómo la hace Ivana, porque pone esta visión de quienes son soñadores, visionarios, revolucionarios, utópicos, así les llama ella, es literal esta traducción, que son quienes buscan el cambio radical. Hay quienes son progresistas y buscan un cambio más adaptativo. Hay quienes buscan pequeños cambios, poco a poco, a lo largo del tiempo, hacia el futuro. Cambios marginales que, sin embargo, ellos pues sostienen que a la larga pues crean los grandes cambios. Ese grupo de personas reformistas, pragmáticas, moderadas, pues tienen su propia muy particular visión de cómo debe ser la velocidad del cambio. Y tenemos también pues actores conservadores, tradicionalistas, que piensan que no debe haber cambio, y más aún, hay personas, bueno, ella sí los llama reaccionarios, que buscan volver al pasado deseado, que era mejor antes todo, ¿no? Pasado imaginario nos pone ella. Y entonces, eh, estas son herramientas que nos pueden ayudar a tratar de entender cómo hay dificultades, sí, para poder llegar a una visión común de futuro, pero sin embargo, sí es posible tratar de trabajarlo. Ahora, estas herramientas, yo por ejemplo las he utilizado en algunos talleres que he hecho a través de la Universidad del Futuro. Y bueno, estas imágenes son una visión particular a la que llegamos en algunos talleres, de cuál debía ser la seguridad, cómo debía ser la visión, cuál era la visión de estas personas que estaban ahí respecto a la seguridad pública en un municipio
México, el municipio que sea, para el año 2025, porque además hay que considerar que los periodos de gobierno son sumamente cortos en este país. Los periodos de las localidades, de los ayuntamientos, de los municipios duran 3 años. Hasta muy recientemente comenzó a haber la posibilidad de reelección en México, no existía. Ahora existe la posibilidad de que no sean 3, sino 6 años, lo cual ya alarga un poco más el proceso de tiempo, pero siguen siendo periodos muy cortos. En el resto de América Latina, en muchos lados son 4 años, por ejemplo. Aquí son muy cortos periodos y eso obviamente pues dificulta la toma de decisiones con una visión amplia de futuro a horizontes al 2050, al 2070. Y lo importante creo es poder eh, transmitirle a las personas que toman las decisiones y a todas las personas en general en estos países que esto tiene efectos inmediatos, que si bien estamos generando visiones hacia años muy adelante, los efectos los vamos a ver hoy. Eso es lo que tenemos que encontrar la forma de transmitir, porque además eso es de lo que nosotros estamos convencidas y convencidos, que la visión de futuro nos permite cambiar hoy y no esperar hasta el 2050, sino que los cambios para llegar a esa visión empiezan hoy. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, era una visión de, bueno, que las personas pudieran caminar en las calles con tranquilidad, que hubiera una buena relación entre las autoridades de seguridad, policíacas y la ciudadanía en general, que las personas puedan caminar a la hora que sea por el parque, aunque esté oscuro, sin pensar en que algo malo les pueda pasar. Esta otra donde están los policías en el camión no necesariamente quiere decir que así tenga que ser, sino más bien que las personas tengan sentimiento de seguridad cuando se suben a un autobús, a un camión, como les llamamos aquí en México, al transporte público, porque esa sensación se ha perdido en muchas de nuestras ciudades y muchos de nuestros pueblos. En general, que la gente, sus familias se puedan sentir seguras, incluso dentro de su propio hogar, porque ese es un tema que también está pues complicado al interior de nuestra región. Eh, esta visión, por ejemplo, es una visión que se generó en alguno de esos talleres, partiendo de las herramientas que vimos anteriormente. Y lo importante, y bueno, había varios funcionarios públicos municipales ahí, y lo importante era justamente tratar de determinar, bueno, esta es mi visión, ahora cómo llego a ella, ¿no? Y siempre esa parte de aterrizar las cosas es en la que creo que tenemos un reto en particular en la perspectiva y los futuros. Sin embargo, creo que hay estrategias y hay acciones específicas. En este taller se generaron algunas, por ejemplo, creo que se puede hacer. En síntesis, tenemos mucho trabajo por hacer quienes nos dedicamos a la perspectiva de los futuros en América Latina. Esta es una dimensión nada más. Yo, insisto, quise enfatizarla porque es a lo que yo me dedico y lo que yo conozco en el sector público, pero en las empresas, en las familias, en las escuelas, creo que tenemos mucho trabajo por hacer eh, para que la anticipación y la prospectiva se convierta en una parte de nuestra cultura latinoamericana. Creo que eso es muy importante impulsarlo y hacer cosas todos los días para que eso pueda ser posible. Eh, bajo mi particular visión, qué bonito sería que nuestras niñas, nuestros niños, además de aprender historia y además de aprender matemáticas y además de aprender todas estas herramientas que ellos necesitan, pues que aprendieran también perspectiva y estudio de futuros. Qué bonito sería que ese fuera el tema que estuvieran analizando en este momento, en ese salón de clases, por ejemplo, a esas edades, además. Que pudiéramos transmitirles que es importante pensar también en el futuro, sin que se convierta en, en un tema como a veces lo he leído, en un tema que puede ser negativo. Yo creo que no. O sea, es necesario que nuestras niñas, nuestros niños puedan entender eso desde muy pequeños. Bueno, y no se diga en nuestras instancias de gobierno, toman las decisiones, donde pues en general, aquí yo hablo de la experiencia en mi país, donde pues además he trabajado muchos años con estos actores, pues no la tienen en general, en general. No hay esta visión porque además sus incentivos, pues no son precisamente muy colaboradores para que piensen a muy largo plazo.
las perspectivas políticas y la dinámica de los calendarios políticos pues son muy acelerados, pero es un reto importante. Cambiar nuestras narrativas hacia el futuro creo que es otra herramienta indispensable. En general, creo que en nuestra región, nuestras narrativas del pasado, sí, hay una parte de la que nos sentimos muy orgullosas y orgullosos. Hay otra parte, creo, donde hay historias eh, de, pues, de dolor, historias de tristeza, historias de derrota, historias de muchos conceptos que creo que son, pues es importante ir cambiando esas narrativas de cómo entendemos lo que ha pasado y para proyectarlo hacia un futuro con una visión totalmente distinta. Porque creo que una visión generalizada de mucha gente en nuestra región es de, pues así han sido siempre las cosas y no van a cambiar. ¿Por qué habrían de cambiar? Si siempre ha sido lo mismo. Eso es el reto primordial que tenemos que combatir, creo yo, desde nuestra profesión todos los días. Tratar de transmitir que sí es posible porque hay ejemplos claros en nuestra región de que se ha hecho ese cambio. En el chip le voy a llamar, que tenemos en nuestras mentes, en las narrativas que tenemos hacia el futuro. Creo que es muy importante que nosotros mismos, nosotras mismas nos digamos otras narrativas hacia el futuro y que pensemos que hay alternativas infinitas hacia el futuro. Insisto, otra vez, esta linealidad, esta idea que tenemos de que pues así ha sido siempre y así tiene que ser, porque desde tiempos inmemoriales nuestra historia ha sido esa, yo creo que no. Y creo que tenemos que transmitir que hay alternativas infinitas, que hay muchos escenarios posibles y que hay estrategias y acciones específicas que pueden llevarnos a esas acciones, a esos futuros, el día de hoy y que van a transformar nuestra realidad el día de hoy, no en el 2050, la van a transformar mañana si mañana empezamos a hacerlo. Y bueno, realmente esto que creo que es un muy buen resumen de lo que eh, podría darnos un entendimiento muy claro de qué buscamos con esta visión de perspectiva y futuros. Yo creo que buscamos ser buenos ancestros. Yo creo que buscamos ser los mejores ancestros para nuestros nietos, para nuestros hijos, para nuestras bisnietas, para, para quienes nos van a seguir en el futuro, porque al final gran parte de las personas, si ustedes tienen hijos, hijas muy pequeños, pues ellos van a vivir en el siglo XXII, ya ni siquiera en el XXI. Ellas van a poder ver el siglo XXII y seguramente van a recordar qué fue lo que sus ancestros hicieron, lo que hicieron bien o lo que hicieron mal, como nosotros seguramente lo hemos hecho muchas veces, volteando hacia el pasado y viendo qué hicieron nuestros ancestros. Bueno, yo creo que una visión de futuros muy positiva es tratar de ser buenos ancestros y por lo tanto tratar de hacer las cosas que nos puedan llevar a los mejores futuros posibles. Ya para terminar, en general, pues somos eh, una región que posee una gran heterogeneidad de ideas, de pensamientos, de clases sociales, de culturas, de idiomas, y vaya, de idiomas indígenas, idiomas como el español, como el portugués, como el inglés, el holandés, todo el francés, todos los idiomas que se hablan en nuestro continente y en general en nuestra región latinoamericana, que son muy amplios. Pero creo que, bueno, a mí me gustaría dejar este mensaje que no quiero que suene pues ni cursi ni nada por el estilo. No, la verdad es que creo que sí es posible y que por eso a mí en lo personal creo que me gusta tanto la labor que hacemos porque creo que colaboramos a poder justamente eh, llegar a este sentimiento de unidad, este sentimiento de que las cosas pueden y tienen que ser diferentes y que no han sido muy buenas en el pasado, creo que pueden ser mucho mejores en el futuro. Pues hasta aquí dejo mi presentación. Espero que haya sido de utilidad para algunos de ustedes, quizás simplemente para tener alguna reflexión. Y si tuvieran algún comentario o alguna pregunta, pues adelante, yo les escucho, me encantaría escucharles. Y si no fuera así, pues bueno, agradecerles. Gracias, Julián. Gracias a ti. Este,
Gracias, Marco, también. Bueno, em, pues sin más, si no hubiera algún otro comentario, yo, pues no sé si por aquí esté alguna de las personas que me estuvieron acompañando a lo largo de todo este esfuerzo. Yo de verdad quiero darles las gracias nuevamente a todas ustedes que nos acompañaron a lo largo de estas 2 jornadas intensas, fuertes, muy, muy útiles, de mucho aprendizaje y de mucha reflexión. Creo que tuvimos ponentes extraordinarias y extraordinarios que, pues, creo que nos ayudan mucho a entender qué es la perspectiva, qué son los futuros, hacerlo además en nuestro propio idioma, en español, en portugués. Creo que eso era uno de los elementos indispensables y fundamentales de este evento. Las personas que no conocían, y me tocó ver aquí en varios foros, personas que preguntaban algunos conceptos fundamentales de perspectiva y futuros, ese era uno de los objetivos principales. Justamente que si había personas que era el primer contacto que tenían, bueno, pues que se genere ese interés, que se extienda por todo el continente, de verdad creo que es muy importante. Ese era uno de los objetivos fundamentales, en particular con la gente más joven. Creo que en particular con la gente más joven, con quienes hoy están en las universidades, incluso si son un poco más pequeños, creo que también es importante que desde ahora se interesen en esto. Me encanta por eso ver las mesas que tuvimos de discusión universitaria, varios de los eventos que tuvimos aquí, incluso algunos de nuestros ponentes, muchos muy jóvenes, la gran mayoría, muchos muy jóvenes, y sin embargo ya totalmente especializados en el área, nuestros muchachos de Brasil que también expusieron. En fin, creo que gran parte del objetivo era ese, despertar esa inquietud por el conocimiento de estos temas. Hay programas de estudio, queda claro, hay universidades en nuestra región que imparten especialidades, maestrías, programas de estudio oficiales reconocidos por nuestras autoridades educativas en nuestros países en temas de perspectiva y futuros. Eh, no hay muchos en el mundo y yo creo que debemos estar muy orgullosos de que aquí en América Latina tengamos varios de esos programas en varios de nuestros países. Hay mucha gente que se dedica a esto, que su profesión es la perspectiva y los futuros en el sector privado, en el sector público, y creo que el objetivo era mostrar toda esa riqueza que existe en nuestra región, eh, lo cual me da para pensar que en cuanto al futuro de los futuros, creo que hay muy buenas perspectivas hacia adelante. Entonces, espero que el objetivo se haya cumplido. Les doy las gracias por su participación y eh, espero que pues nos veamos por aquí muy pronto. Bueno, perdón, Nilton, acabo de ver tu pregunta. ¿Podríamos consolidarnos como una sola América Latina? Viejo sueño bolivariano, ¿verdad? Este, pues yo tengo la creencia de que sí. Yo no creo que yo lo llegue a ver, pero sí creo que yo viendo, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la Unión Europea, en donde son países muy diferentes, ahí sí, idiomas, razas, culturas, religiones tan distintas entre sí, pudieron finalmente consolidar, sí, con todos sus tumbos y como ahora estamos viendo algunos países saliendo de ella, pero en general creo que un bloque muy unificado en muchos temas, en muchos términos prácticos, además temas prácticos. Yo en mis clases, de verdad, mis alumnos en las universidades donde doy clase, les planteo esto como un ejercicio siempre, ¿no? Piensen cómo sería, yo soy economista, les planteo siempre cómo sería una unión monetaria latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Una Unión Europea, en realidad eso es una unión monetaria, y pensar cómo, cómo podríamos tener una sola moneda, ¿cuál sería? ¿Cómo se llamaría? Eh, ¿Quiénes tendría que estar respaldada pues, por los bancos centrales de los diversos países, ¿no? ¿Quiénes serían? Habría países que, como ocurre en la Unión Europea, tendrían que, pues bueno, se formaría un fondo, pero hay países que tendrían que participar de mayor medida con base en su tamaño y en sus economías en ese fondo. Y pensemos en, por ejemplo, eh, eh, que alguien de la Guyana
pues tendrá que colaborar para el bienestar de alguien en la República Dominicana, ¿no? Con fondos propios, con fondos de la Guyana. Así funciona parte de los fondos de la Unión Europea. ¿Somos capaces de hacer eso? Pues yo creo que sí. Y son cuestiones muy prácticas, es a lo que voy. Sin sesgos idealistas, exactamente. Estas son cuestiones prácticas. Los fondos europeos los fondos sociales europeos, todo este tipo de cosas, yo creo que habría que preguntarse si podemos, ahí hablaría yo de una unidad, ¿no? Lograr este tipo de objetivos. Bueno, pues yo esperaría que sí. Es mi visión, Nilton. Espero que no sea demasiado idealista, pero sí creo que sería posible. Entonces, pues espero haber contestado tu pregunta. Y pues muchas gracias. Nos estaremos viendo en próximos eventos que estaremos organizando a través de la Asociación de Futuristas Profesionales aquí en América Latina. Por favor, siéntanse en la libertad de comunicarse con cualquiera de las personas que ustedes pudieron ver a lo largo de estas 2 jornadas, conmigo también. Si tienen algún evento en mente, si tienen algún proyecto en mente que involucre la prospectiva y los futuros, cuenten conmigo como el enlace dentro de la asociación, que han visto que es una organización de alcance mundial. Bueno, pues aquí podemos apoyar sus trabajos, apoyar sus esfuerzos, desde adentro, desde afuera, como ustedes quieran. Ser enlace simplemente. La verdad es que esa es la labor que tenemos y pues queremos ser de ayuda para todo lo que ustedes están haciendo y que el trabajo de prospectiva y futuros que se hace en nuestra región, que es vastísimo, pues se conozca y crezca y que las nuevas generaciones puedan tomar la estafeta y llevarlo a cabo desde ahora, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todas, gracias a todos. Hasta la próxima, hasta el próximo evento. Muy buenas noches y que descansen en sus respectivos países.